Muy buenos días. Estamos iniciando una nueva semana en Ni Tan Sola, día lunes 20 de septiembre, después de un fin de semana largo que espero les haya resultado bacán, que hayan disfrutado con su gente. Si no celebran la fiesta, igual encontrarse, abrazarse, está muy bueno. Así que espero que la hayan pasado bien y si no, que estén sobreviviendo. ¿Cómo están? Este día vamos a tener un programa súper intenso, una conversación interesante con Pablo Valdebenito del Sindicato Nacional de Trabajadoras, Trabajadores Subcontratados de Sename, Sintrasub. Pablo, te invito a desmutearte. Bienvenido. Muchas gracias por estar junto a nosotros hoy. Invitar a la gente a comentar, a mandar su audio, sus preguntas al más 569-75-111-852 y saludar a la gente que nos está mirando en Instagram a través de la cuenta de Ni Tan Sola. Pablo, ¿cómo estás? Hola compañera, hola a todos, a todas, Pablo Valdebenito Donoso por acá, soy parte del directorio del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del Sename. Contento, con harto trabajo, pero contento de estar acá, así que agradecer la invitación y poder hablar de hartas cositas vinculadas a esta mochila tan pesada que es el Sename. Exactamente. Sobre todo bueno, ayer se emitió un documental en Chilevisión sobre las situaciones de maltrato que genera Sename, pero también siento que muchas veces en estas discusiones quedan muy aparte las voces eh, de los trabajadores de Sename, que por eso también nos interesaba conversar con Sintrasub, contigo, ya que aceptaste estar aquí hoy. Y lo primero yo creo que es preguntarte qué es Sintrasub, cuándo nace y a qué un poco se dedica. Ya, pues, sí, sí, mira, súper. Bueno, nosotros somos un sindicato interempresa, y ahí marco el acento un poco, porque considerar que la red Sename, cerca del 97% de la política que desarrolla Sename, política de gobierno más que política de Estado en materia de niñez, es ejecutada a través de 350, 400 empresas, que son los famosos organismos colaboradores acreditados. Fundación Mi Casa, Ciudad del Niño, Opción, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los cuales, dicho sea de paso, hay 15 que acaparan cerca del 52% de la oferta total. Entonces estamos hablando de una suerte de oligopolio de la vulneración de derechos. Y en ese marco, la organización de los trabajadores y las trabajadoras siempre ha sido complicada. Trabajamos y vivimos bajo un sistema de licitaciones públicas, licitaciones que en algunos casos se van modificando cada un año, lo que implica que van saliendo equipos y entrando equipos, que la rotación laboral es nefastamente alta, que impide en el fondo el acompañamiento a los procesos. Y conformamos este sindicato ahí por octubre del 2018, vamos a cumplir recién 3 años de existencia. Partimos en 4 regiones. Hoy por hoy tenemos presencia en todo Chile, con compañeros y compañeras de 54 empresas distintas. Y bueno, somos un sindicato que más allá de demandar como las legítimas mejoras en nuestras condiciones de trabajo, que son precarias y que las podríamos profundizar más adelante, velamos, ¿cierto?, por un acompañamiento a la niñez, y entendemos que en la medida que nuestras condiciones de trabajo mejoren, también va a poder ser acompañada de mejor manera las niñeces con las que trabajamos, entendiendo que hoy por hoy un trabajador tiene a su cargo 25 o 30 procesos de intervención mensuales y donde la exigencia de los servicios y de las empresas son principalmente la rendición de cuentas, informes, registros, etcétera, etcétera, y no los procesos integrales de acompañamiento, que es el foco un poco que le ponemos y que por eso también denunciamos ya desde hace harto rato que la implementación de este nuevo servicio que viene a reemplazar al Sename es una farsa total y es solamente un cambio de nombre. Claro. De eso vamos a estar hablando más adelante y ahora justamente quería preguntarte acerca de las condiciones laborales, porque ahí hay el subcontrato, digamos, desde mi punto de vista es maltrato laboral, es precarización, es empobrecimiento, por lo tanto, en trabajadores de la niñez, eh, en condiciones altamente demandantes, imagino,
¿Cómo son las condiciones? Sí, mira, son bien nefastas, pero las vamos a graficar como con ejemplos súper concretos, como que para que la gente tiende a confundir o tiende a pensar de que Sename son solamente residencias, son solamente los hogares de protección. Y en verdad Sename, además de las residencias, que son hartas a nivel nacional, la mayoría de ellas administradas por organismos privados, muchos de ellos vinculados a iglesias, por ejemplo, con un enfoque bien benefactor, como de los años 40 en Chile. Eh, bueno, están los programas ambulatorios, los programas residenciales. Estamos hablando de que la rotación laboral, como decía, es súper alta, que hay procesos de licitación cada 1 o 2 años. Estamos hablando que programas, por ejemplo, de reparación de maltratos graves, no estamos hablando de víctimas de violencias graves en sus diversos ámbitos, y la develación de una violencia, se espera que a los 8 meses un niño devele una situación de violencia, y esa es como la lógica del programa, formas de administración y de diseño súper tecnocrática. Estamos hablando que en residencias, por ejemplo, y lo digo con sus letras porque hemos puesto denuncias, por ejemplo, Aldea Infantil SBS, eh, que tiene a sus trabajadoras, educadoras de trato directo, que ganan un salario mínimo, pese a la especialización o la especialidad que implica el trabajo de cuidado y de acompañamiento a las niñas, ganando 350, 300.000 pesos, con turnos de 7 días continuos, donde ni siquiera hay una cama para las educadoras que están en turnos de noche. Estamos hablando que no hay reconocimiento a los años de experiencia, a la antigüedad, no hay una escala única de salario a nivel nacional, es decir, yo por mi trabajo, yo trabajo en justicia juvenil acá en Valdivia, eh, yo por mi trabajo puedo ganar 200 o 300.000 pesos más que un compañero o compañera que hace el mismo trabajo en el mismo programa, en otro territorio. No hay foco en lo territorial. Estamos hablando que un compañero o compañera de Puerto Montt, por ejemplo, o de Chiloé, para hacer una visita domiciliaria, muchas veces demora 2 a 3 días, porque tiene que enganchar y engarzarse con las balsas y las lanchas que hay hacia las diferentes islas dentro como de la región. Eh, en fin, estamos hablando, bueno, tenemos incapacidad de negociar colectivamente, de acuerdo al artículo 308 del Código del Trabajo, no se puede negociar colectivamente a aquellas empresas que reciben más del 50% de aportes del Estado, por lo tanto también se impide la negociación colectiva y por ello las mejoras en las condiciones de trabajo. Estamos hablando de que hoy por hoy, nosotros hace un par de, ya el año pasado, antepasado, no me acuerdo, preguntamos vía ley de transparencia a todas las oficinas de protección de derechos, que son las oficinas municipales en muchos casos, encargadas de la promoción y de la protección de derechos como en niveles iniciales. Estamos hablando que el 95% está bajo un régimen de honorario. Hablamos de que es un área feminizada, altamente feminizada, donde se espera que los roles de cuidado recaigan en una mujer por una cosa casi natural, instintiva. Estamos hablando de que son cerca de 80% de mujeres versus 20% de hombres. Mujeres cuya precarización obviamente se extiende e incrementa en los contextos de cuidado y en los contextos y en los roles reproductivos. En fin, son un montón de situaciones que nosotros venimos ya hace rato denunciando y que entendemos que la única vía de poder contrarrestarlo es a través de la organización y de la unidad. Eso como a grandes rasgos, ¿verdad? Porque son como... Claro, imagino que es mucho más eh, profundo. Quería preguntarte como a partir de lo que mencionas, ¿no? Toda esta feminización de la pobreza a partir de los trabajos de cuidado, de la feminización de los cuidados, de esa desvalorización que persiste en los trabajos de cuidado, que imagino que también permea esa lógica en los trabajadores y las trabajadoras de la niñez. Ahí en esto también tiene que ver como lo que persiste también está el modelo subsidiario de licitaciones que instala una lógica profundamente neoliberal a partir de su implementación en el año 79, digamos, en plena dictadura, donde también se empieza a instalar todo un modelo económico que atraviesa, bueno, todas las instituciones de este país, pero particularmente Sename, que tiene esta lógica neoliberal de subcontratación, de modelo subsidiario, ¿consideras que es como
eh, la, digamos, como la columna vertebral de las problemáticas que genera, como de toda esa estructura de maltrato, el modelo subsidiario. Sí, o sea, un poco la lectura que hemos hecho, que sí, pues, uno de los elementos principales es el Estado subsidiario. En el fondo, la política de infancia en Chile hoy día se puede equiparar a la construcción de carreteras. Yo siempre doy el mismo ejemplo. En el fondo se licita a un mejor postor, ese mejor postor se lo adjudica por periodos de un año, se lo adjudica por periodos de 2 años, de 3 años, dependiendo de la línea programática, y puede continuar o puede no continuar haciéndolo. Estamos hablando, la cifra es súper abrumadora. El 97% de Sename es privado, es a través de organismos privados, que se hacen llamar sin fines de lucro, que se esconden en fundaciones, en corporaciones, en ONG, pero que tienen mecanismos claramente para generar ciertos niveles de ganancia, o bien con un modelo muy benefactor, muy asistencialista, que está como arraigado en los años 20, los años 30 en Chile, en el acompañamiento de estos procesos. Entonces, el modelo subsidiario es probablemente una de las principales barreras, y eso da cuenta a su vez de que hay una mirada o no hay una mirada del Estado con respecto al niño, niña, joven, como sujeto de derechos, sino que más bien como un objeto de protección. El Estado de Chile sigue viendo, a la fecha no tenemos una ley de garantía de derechos. Chile fue uno de los primeros países en ratificar la Convención de Derechos del Niño, pero con el paso de los años, a la fecha de hoy, no tiene una estructura y un marco normativo que permita garantizar efectivamente esos derechos. Eh, y eso da cuenta un poco de la mirada del Estado con respecto a la niña. Finalmente esto es de manera centralizada en Santiago, probablemente, y con todo el respeto que me merece la disciplina, ¿cierto? Pero probablemente entre ingenieros comerciales Claro. diseñen una política en base a criterios Una concepción de niñez súper hegemónica por lo demás. hegemónica, y a una mirada súper economicista finalmente. Es decir, ya, ¿cuánto este año tengo que invertir, entre comillas, por la protección de derechos? Me sale tantos miles de millones de pesos al año y nos despreocupamos del problema finalmente. Entonces, el Estado delega en estos organismos. Nosotros tuvimos una reunión hace poquito tiempo con María José Castro, que es la nueva directora del nuevo servicio implementador, y le hacíamos esta pregunta en el fondo, porque ella señalaba de que estos organismos lo hacen bien. Algunos lo hacen bien, algunos lo hacen mal. Entonces, lo hacen bien. Y la pregunta que le hacíamos es, ya, pero ¿qué significa hacerlo bien? Porque significa hacer que, para nosotros entendemos que hoy día el hacerlo bien significa la carpeta, significa el registro, significa el informe, significa la forma, significa la rendición de cuentas que decíamos al principio, pero no este proceso de acompañamiento esperable en procesos de atención, y de atención con niñez pobre y con niñez maltratada finalmente, porque Sename hoy por hoy y desde siempre, a nuestro juicio, ha sido administración de niñez pobre. Sename es administración de pobreza, no es nada más que eso, pero lo hace de un modelo que es nefasto y que no se modifica mucho con el paso del tiempo. Contener como las consecuencias en las niñez y la juventud de un modelo económico que violenta, digamos, y genera maltrato, genera todas unas situaciones, genera un montón de situaciones en donde están las lógicas patriarcales, la violencia ahí. Entonces, Sename lo que hace es contener las consecuencias, ¿no?, de ello, más que reparar y todo eso, porque en el papel, claro, suena súper bien, ¿no? Sí, Reparar, garantizar. y ahí probablemente también la mirada que hacemos es que ese ejercicio de acompañamiento no nace como de la orientación técnica, entre comillas, del programa de turno, sino que más bien nace como de la voluntad, de la vocación, como de la INCO, del trabajador y de la trabajadora, porque en el fondo trabajamos, y también digo siempre lo mismo, no trabajamos con paquetes de fideo en el fondo reponiéndolo en un supermercado, sino que trabajamos con niños, niñas que sufren, que han sufrido, con familias que vienen con una historia de sufrimiento y que es transgeneracional muchas veces, pero en el fondo es la misma lógica, es la misma analogía de la construcción de carreteras. Si un pavimento se quiebra, es reparable, pero en el fondo
si un proceso de acompañamiento en situaciones de vulneración grave no es bien acompañado, estamos hablando que esas consecuencias se traspolan y se continúan, se perpetúan en el fondo en un sistema que es cíclico y que se sostiene a sí mismo también en esa misma lógica, porque finalmente los niños Sename, entre comillas, y abro comillas muy grandes, que sean catalogados así, que tienen como esta valoración social, estamos hablando que son siempre niños y niñas pobres, pues. No hay cabros, cabras como de estratos sociales más acomodados que lleguen a dispositivos de Sename, porque las situaciones de vulneración también se dan en el fondo como de Vitacura para arriba, por así decirlo. Y más encima, la pregunta que puede surgir, ¿no? Es cómo atender el maltrato, maltratando, digamos, maltratando a los trabajadores, las trabajadoras. Te quería preguntar también, además, como que viene toda esta con una nomenclatura que empieza a borrar la identidad de trabajador, como con esto de colaborador garante. Entonces, claro, cualquier demanda contra la precarización laboral o cualquier demanda por las condiciones laborales se puede subentender de parte como que estás entorpeciendo como trabajador, como trabajadora, esa garantía de derechos, cuando el Estado debería garantizar los derechos tanto de los trabajadores como de las niñas bajo su tutela. Sí, sí, y mira, bueno, de hecho, me remito un poco al principio. Bueno, somos un sindicato nacional, interempresa, como decía, y nosotros nos definimos como subcontratados del Sename por algo súper concreto. A nosotros no se nos reconoce la condición de subcontrato. Y me voy a tener muy cortito en esto. El año 2005 nace la ley de subcontrato. El año 2006 va a Sename, le pregunta a la Contraloría, señora Contraloría, ¿existe subcontrato en la red Sename? Y la Contraloría, en un fallo bien escueto, dice que no, porque en el artículo 65 del reglamento de la ley 20.032, que es la donde nacen los organismos colaboradores acreditados, dice en su inciso tercero y cuarto que en el fondo el Sename no se va a involucrar en materia de orden laboral entre los organismos colaboradores acreditados y sus trabajadores. Por lo tanto, el Sename, si uno revisa la ley de subcontrato, nosotros cumplimos con todas las condiciones para develar el subcontrato. Ponemos el logo de Sename en cada informe que sale. El Sename nos puede enviar a capacitaciones de manera arbitraria. Sename nos puede exigir intervenciones de manera arbitraria. Sename, tenemos que poner el cartelito de Sename en cada programa de atención. Tenemos que subir la información en una plataforma que es propiedad de Sename, que es el famoso Senainfo. Entonces, se cumplen todas las condiciones de su contrato. Nosotros solicitamos una reconsideración a la Contraloría apenas nos constituimos en el año 2018. Sin embargo, se demoró más de un año en esa respuesta y la respuesta fue la misma, que no se reconoce el subcontrato por este famoso artículo 65 del reglamento de la ley 2032. Entonces, además, estamos en una condición de desamparo, porque finalmente, y ahí los colegas, las colegas que nos escuchan, reconocerán que en todos estos años siempre es la pelota, se pasa la pelota de allá para acá. Entonces, cuando uno demanda ciertas condiciones laborales, la empresa señala de que no alcanza por la subvención, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el Sename a su vez también se lava las manos porque se responsabiliza de este universo de 16.000 trabajadores y trabajadoras aproximadamente que nos desempeñamos en algo tan importante que es como el cuidado y el acompañamiento de la niña, que también pongo el foco y ponemos el foco en eso. Es y debería los trabajadores y las trabajadoras deberíamos tener, los trabajadores de la niña, condiciones laborales óptimas, como tú decías, para poder acompañar esos procesos de manera óptima. El desgaste de la salud mental, y perdón que me extienda con esto, hicimos el año pasado, junto a los compañeros de Grupo Clínica del Trabajo, un estudio de doctorado de psicología de la Católica de Valparaíso, que fue la primera encuesta nacional de salud mental en los trabajadores de la red privada del Sename, respecto al desgaste profesional, y los niveles de desgaste profesional, de desgaste de la salud mental, son súper elevados y esos van a continuar creciendo. Y un dato como que grafica eso es el número de licencias psiquiátricas que se tiran cada año, la rotación constante, el abandono, o en el discurso que uno escucha muchas veces los compañeros y las compañeras, como la esperanza de salir de la red, versus que nos gusta trabajar en esto, pero es tan violento el sistema en el cual trabajamos que finalmente empuja a uno a tomar la decisión a cambiarse de área o cambiar lisa y llanamente de disciplina en la que se está desempeñando. Sí, sí, había visto la encuesta ahí,
que se realizaron durante la pandemia, porque justamente en condiciones súper extraordinarias de encierro, de, donde más se empezó a hablar, se resaltaba la necesidad de abordar la salud mental. Y la salud mental de los trabajadores de Sename ahí arrojaba números sumamente alarmantes, digo, como con todas estas licencias que tú mencionas, psiquiátricas, el desgaste profesional. ¿Qué consecuencias tiene todo esto finalmente? Bueno, tú me decías que cambiar, como tener esperanza de salir de la red. Sí, o sea, las consecuencias son variadas desde lo físico, digamos, a lo psíquico. Estamos hablando de compañeros y compañeras con crisis de angustia, crisis de ansiedad, crisis de pánico, depresión, suicidio. Estamos hablando que, por ejemplo, el abordaje para el Sename de una política de autocuidado que aparece en las licitaciones públicas de cada programa son tener 2 a 4 actividades grupales al año, que lo que básicamente implica es supuestamente una asesoría externa por parte de un psicólogo, pero que se traducen en una convivencia, en un asado, en un compartir, en distender finalmente, cuando en el fondo nuestro trabajo, yo no soy psicólogo, soy asistente social, pero igual desarrollamos un trabajo terapéutico. Yo y perdón que sea autorreferente, pero creo que el ejemplo más concreto, más cercano, trabajo con chicos que están en la calle, que consumen pasta base, que tienen situaciones de violencia que son abrumantes, que uno las trae a la casa, y lo clínico, lo saludablemente clínico, es poder tener espacios para vaciar toda esa carga que uno lleva cuando trabaja con 15 o con 20 procesos de intervención paralelos y 15, 20 procesos de intervención doloroso en el fondo. Nosotros deberíamos tener la posibilidad, la opción, al menos de optar a tener una psicoterapia quincenal por parte del Estado que permita en el fondo tener una salud mental compatible. Porque, por ejemplo, en el nuevo modelo, en el nuevo sistema, se exige una salud mental compatible al cargo. Sin embargo, el Estado no se hace cargo de cómo Nos llegar genera las condiciones, nos no genera las genera, condiciones no, para que exista la salud exacto, mental acorde. exacto. Entonces probablemente van a evaluar en 1 o 2 años más a compañero y compañera a nivel nacional que van a aparecer con una salud mental deteriorada, pero en el fondo esa evaluación no va a arrojar que la salud mental viene deteriorada por las condiciones laborales precarias en las que nos desempeñamos. Entonces no se hace cargo. El, pone como condiciones, pero no se hace y no se logra hacer cargo de esas condiciones que el mismo sistema impone. Y desde ahí también se levanta una demanda de un estatuto. ¿Nos puede contar del estatuto eh, para los trabajadores de la niñez? Sí, mira, nosotros, bueno, ya con algunos compañeros y compañeras venimos hace algunos años tratando de organizarnos en esta área que es bien difícil, como decía al principio, organizarse porque la rotación es alta, porque una empresa perfectamente se puede declarar en quiebra o ligeramente no vuelve a los procesos de licitación posterior, antes vinculado a equipos completos, etcétera, etcétera. Y veíamos ya desde hace algún tiempo que demandar a la empresa va a ser un camino mucho más largo probablemente el levantamiento, no sé, de 350 sindicatos de empresas y de 350 negociaciones colectivas es un proceso esperable, ideal, pero que en el corto plazo lo vemos poco posible de hacer dadas las condiciones que existen. Entonces le dimos una vuelta y esto producto de una discusión colectiva y entendimos, recogiendo un poco la experiencia de los trabajadores y trabajadoras del ámbito de la salud, por ahí por los años 90, el de, vía ley, iniciativa presidencial, poder disputar directamente al Estado y exigir directamente al Estado a través de un estatuto laboral propio. ¿Qué es lo que es un estatuto laboral propio? Es básicamente un código laboral específico para los trabajadores y trabajadoras de la niñez de manera transversal que venga a resguardar y a regularizar ciertas condiciones laborales esperables para nosotros. En ese sentido, sería esperable que el Estado resguardara desde un número de atenciones mínimo y máximo por cada trabajador, desde derechos como también deberes. Creemos que es importante que se resguarden ciertos deberes, el acompañamiento de la salud mental, debiera resguardarse
una escala única de salario a nivel nacional. No es posible, no entendemos nosotros que una trabajadora en Aysén, en Chile Chico, por ejemplo, gane menos, considerando estas consideraciones, valga la redundancia, que tiene sí el sistema público respecto a la zona, que gane menos que una trabajadora en, no sé, en la quinta región, por ejemplo, porque no está regularizado. Que se reconozca la antigüedad. Acá lo que finalmente pasa es que la antigüedad no es reconocida porque se finiquita el término de la licitación y finalmente el trabajador y la trabajadora no logra llevarse esos años de experiencia para atrás, que en algunos casos son 10, 15, 20 años, 30 años, y es como empezar desde foja cero. Entonces tampoco hay un reconocimiento ahí como eso. Y finalmente es disputar al Estado la responsabilidad que le compete respecto de este universo de trabajadores. Yo no sé si, y creo que una discusión que no está acabada para nada, que la solución necesariamente sea la estatización del sector o la estatización de los trabajadores. Creo que es una discusión interesante de poder seguir dándole. Pero hoy por hoy, por lo pronto, nuestra demanda viene desde ahí, pues, desde exigirle al Estado, a través de un código laboral propio, la regularización de condiciones de trabajo que hoy día no están, porque están ahí sujetas a las movilidades del mercado, que están sujetas a la disposición de la empresa de turno, que están sujetas a la precariedad que cada uno le pone más o menos, pero que finalmente desarrollan y mantienen las empresas que hoy día ejecutan la política sin. Claro, claro, y además como esa discusión sobre la estatización, ¿no?, del trabajador, del sector, eh, en un momento tan coyuntural como este, o sea, el 1 de octubre, ¿no? Se instala el nuevo Sename, el nuevo comillas, hartas comillas, como se llama, nuevo Sename, que pasa a llamarse Mejor Niñez. eh, Mejor Niñez me da un nombre también, el logo muy feo, todo hecho medio mal. Yo no sé, y ahí te lo pregunto, ¿cuál es la consideración que se ha hecho de la visión de los trabajadores acerca en la implementación de este nuevo servicio, como en la planificación, ¿no? O en realidad es un nuevo servicio sacado también, como todo este país, de ingenieros comerciales. Sí, pues, así como tú, como tú lo dices en el fondo. Nosotros en la discusión del proyecto de ley, el año 2019, nos presentamos en el Congreso, pedimos por ley del lobby, nos presentamos en la Comisión de Asuntos Especiales destinados para la niñez y adolescencia. Estaban conformados por 5 personas, estaba Ena von Baer, estaba Jimena Rincón, Manuel José Sandón, Carlos Montes y Jaime Quintana. Además estaba Blanquito Honorato, estaba la Carol Baum, que actualmente es constituyente, y bueno, presentamos un documento que también está ahí accesible dentro de nuestras redes, donde vamos y decimos en el fondo todas estas condiciones de precariedad en las que nosotros nos encontramos. Cosas tan elocuentes como, por ejemplo, a propósito de la pregunta anterior de las condiciones de precariedad, una compañera en un dispositivo residencial fue violada en su lugar de trabajo, no contaba con un contrato de trabajo y el empleador fue en la mañana siguiente al hospital, después de ese evento traumático, a pedirle que firmara el documento, digamos. Estamos hablando de esos niveles de violencia. Y fuimos a esta comisión, presentamos este documento, nos escucharon medianamente, someramente, pero finalmente esas consideraciones no son consideradas, valga la redundancia, al momento de ejecutar la ley. Es bien particular porque finalmente, ¿quiénes se presentan en la discusión del proyecto de ley? Uno lo revisa por ley del lobby, el mayor número de personas que se presentan son organismos colaboradores acreditados. Estamos hablando de organismos colaboradores acreditados que tienen una capacidad de lobby importante. Estamos hablando de Delia Delgato, que después de ser directora de Sename pasó a ser directora de Fundación Mi Casa. Estamos hablando de relaciones que tienen probablemente harta imbricación en el poder y en el poder económico de este país, que reciben donaciones, que probablemente, y esto en términos de la especulación, probablemente reciben donaciones y también reducen impuestos por vía de ley de donaciones, etcétera, etcétera. Y los principales
ausentes de ese proyecto de ley y de la discusión de ese proyecto de ley, fuimos por una parte los trabajadores y las trabajadoras, fuimos, bueno, las comunidades, tampoco se considera la opinión de las comunidades. Las comunidades, para nuestro juicio, tienen harto que aportar respecto a la protección y al cuidado de la niñez, pues, y al acompañamiento de la niñez, sin embargo, no han sido escuchadas. Y bueno, y sobre todo los niños y las niñas, sobre todo y principalmente las niñeces no fueron consideradas. Nos contaba ahí un compañero académico que participó también dentro de estos procesos de discusión, que se le llamó como a última hora, como en la última semana, para ver si podían llevar un grupo de niños como para finalmente validar Claramente, para pero la no foto. como, exactamente. ¿Y qué es lo que vemos ahora con Mejor Niñez? Mejor Niñez es eso, es la oportunidad comunicacional y política de este gobierno de sacarse una mochila pesada, que es Sename. Yo creo que ningún gobierno quiere continuar, obviamente, con un Claro, sistema que se llame como Sename. Implica un cambio de nombre, implica una inversión económica importante en términos comunicacionales, pero que en lo concreto no viene a modificar nada. Probablemente viene a incrementar nuestras condiciones de precarización, se nos viene a exigir mayores condiciones de trabajo en términos de las exigencias que se le otorga a un funcionario público, pero manteniendo a nosotros, a nuestro entender, como los tres pilares que tienen tan podrido este sistema. Uno, que es el sistema de licitaciones públicas, lo mantiene, y por ende, como segundo punto, mantiene la tercerización. Va a mantener la política administrada en su 97-98% a través de estos famosos organismos colaboradores acreditados, probablemente con mayor, o sea, con condiciones diferentes de acreditación, pero cambian nombres solamente. Y mantiene también el financiamiento vía voucher, lo cual es súper perverso y es bien contradictorio. ¿Qué quiere un decir poco lo eso? que Que pasó, ¿no? Con la educación, con lo que ha pasado con la educación pública, es como esa misma lógica. es la misma lógica en el fondo, porque hoy por hoy los programas se sostienen por niño atendido, no se sostiene como por un monto fijo mensual que dé cierto nivel de movimiento a los programas como para poder funcionar. Programas que arriendan casas, que se adaptan para atención a la niñez, no hay lugares especializados construidos para, como en otros países y en otros modelos que estamos muy lejanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Que, por ejemplo, yo trabajo en justicia juvenil. Cada niño, cada joven que ingresa, implica una subvención. Las subvenciones fluctúan hoy por hoy entre los 120.000 y 300.000 pesos, dependiendo de las líneas programáticas. Cuando no hay chicos o chicas cometiendo delitos, teniendo conducta infractora y por ende siendo juzgados en tribunales, no hay ingresos a los programas, entre comillas, y eso implica una baja en la subvención y eso implica una baja en la planta profesional o de trabajadores del programa, y en algunos casos arriesga la propia continuidad del modelo. Pasó en contexto de pandemia que los programas DAM, los programas de diagnóstico ambulatorio, como los tribunales de familia estuvieron parados durante varios meses, no tenían solicitudes de peritajes, por ejemplo, sociales para ver, no sé, evaluar competencias parentales, por ejemplo, ¿ya? Que es un modelo también súper cuestionable, pero que es el que hoy día funciona. Por lo tanto, muchos programas de diagnóstico ambulatorio tenían que cerrar. Y esto igual permite prácticas que son bien perversas, son bien nefastas, porque finalmente muchos programas, y esto es una práctica que se conoce, que uno la escucha, que la ha visto, que la ha denunciado también, dicho sea de paso, mantienen a niños cuando ya deberían haber egresado, solo para percibir la subvención respectiva que implica la firma o la atención directa, que se llama, de ese mes. Entonces, mantiene ese mismo modelo, mantiene la misma estructura, por eso nosotros venimos a denunciar que es más de lo mismo. Hace ya un año lo decíamos y lo hicimos también en una campaña comunicacional, es una farsa, hoy por hoy es más de lo mismo, y por eso también estamos planificando acciones coordinadas y conjuntas con diferentes actores como para poder denunciar socialmente esto. No es un tema que provenga solamente de los trabajadores y trabajadoras de la niña. Nos sentimos responsables, nos sentimos llamados como a poder denunciar esta implementación falsa de un supuesto cambio de sistema, pero entendemos que es un problema país, po, que es un problema de la clase, que es un problema que nos afecta a todos y a todas en el fondo.
Claro que sí. Y desde ahí también entiendo que Sintrasub elabora un documento con 11 pilares que debería al menos contemplar el nuevo servicio. Uno de ellos justamente es poner fin al modelo de subsidiario de licitación, tercerización. Eh, También hablaba de un rol más protagónico de los trabajadores y las comunidades. Y uno que me interesó bastante era la desjudicialización. Sí, sí, como tú decías, elaboramos un documento hace poquito que fue como producto de una, yo creo que de varios años de reflexión y un intento de síntesis de los elementos que deberían contener o estar ahí contenidos en una política de niñez. Dentro de eso, el finalizar con un Estado subsidiario, que el Estado efectivamente garantice derechos para la niñez y la juventud, y no esta lógica del gobierno actual y de los gobiernos anteriores, como decía anteriormente, de entender al niño, a la niña, como un objeto de protección más que como un sujeto de derecho. Y ahí es donde entran también estas discusiones que van más de la línea moral, vinculado muchas veces a lo religioso, respecto a la autonomía progresiva, por ejemplo, en niños, a la concepción de la familia como institución y a la judicialización. Sí, pues, hoy día todas las vías de ingreso a los programas son vías judiciales, son vías tribunales de familia, son vías tribunales de garantía. Por lo tanto, entendemos que hay un abordaje desde el principio con foco en el problema y un abordaje muchas veces tardío, donde en el fondo entendemos que los principales o probablemente los primeros, las primeras en poder abordar, contener, acompañar situaciones de vulneración, deberían ser, por cierto, las comunidades, deberían ser, por cierto, los actores y las actrices que estamos involucrados y que vemos en nuestra cotidianidad a la niñez. Y como tú decías recién, con un modelo súper adultocéntrico, entendiendo el adultocentrismo, si la podemos hacer como el símil al patriarcado, como este entendimiento de que el niño, por ser niño, o la niñez como concepto, es un elemento y una variable inferior, y por ende la adultez como una variable superior que viene a cuidar y a proteger y a acompañar al niño desde una versión, o sea, desde una perspectiva súper vertical. Entonces tenemos ese documento que lo lanzamos hace poquito. Entendemos por eso que tiene que haber también una cobertura nacional, tiene que haber un enfoque territorial. Vemos, gracias a la organización sindical, podemos ver que si bien las condiciones de precariedad son las mismas, tienen particularidades territoriales, lo que decía anteriormente, una visita domiciliaria en una isla de Chiloé no es lo mismo que hacer una visita de Valparaíso a Villa Alemana, por ejemplo, en la quinta región. O en Una, territorios azotados por el ecocidio, no sé, pienso en las niñeces que crecen en Quintero Puchuncaví Ventana, o por en ejemplo, territorios militarizados como el Gualmapu. Siento que esas consideraciones territoriales son tan relevantes por lo demás. por ejemplo, sí, por ejemplo. O se habla, por ejemplo, de un enfoque intercultural. En algunas orientaciones técnicas se habla, esto es súper bonito, aparece lo teórico, enfoque de género, enfoque intercultural. Pero el enfoque intercultural no se aplica tampoco. Está como enfocado en la Araucanía, porque para el Estado entiende que lo intercultural es solamente relacionado a lo mapuche. Eh, pero, por ejemplo, no sé, en cosas tan básicas como el ámbito de la justicia juvenil, que es donde yo trabajo, eh, sería esperable, por ejemplo, que en un proceso de judicialización un delegado, un trabajador, tuviera como el espacio, no sé, para conversar con el lonco de la comunidad, que es, a su vez que está como encargado desde la perspectiva cultural del abordaje de la justicia ante una situación conflictiva, por ejemplo. Entonces, no están contenidas ninguna ese tipo de cosas. La cobertura también, la cobertura, hoy por hoy los programas, como decía anteriormente, se reparten desde una mirada desde Santiago sin comprender la particularidad territorial. Acá, o sea, por ejemplo, en la región de Atacama nos señalaban compañeros hace pocos meses que no existe un programa de explotación sexual comercial infantil, un programa, un PE, existe, no está la cobertura, falta la cobertura de ciertas prestaciones que finalmente la terminan ejecutando otros
programas que no cuentan teóricamente con esa especialidad, y dejando obviamente sin cobertura a la atención de niños, niñas, jóvenes que tienen tal o cual necesidad particular de atención. Oh, harto ahí que no se contempla para nada. Es tan necesario ahí la, la consideración territorial, porque claramente los territorios están eh, atravesados por sus propias problemáticas. Hace poco aquí también hicimos un programa con las compañeras de Atacama, evidenciando la situación de violencia de género también allá, donde uno de los problemas muy importantes era la desaparición de niñas, la violencia sexual hacia las niñas. Tener esas consideraciones ahí en un territorio azotado, no sé, por ejemplo, por la extracción, eh, territorios que están sin agua, todas esas consideraciones son tan relevantes y que atraviesan profundamente las situaciones, el cotidiano de las niñeces. Quería preguntarte ahora también sobre la movilización del 1 de octubre, porque claro, el 1 de octubre, eh, a mi juicio, más de lo mismo también es una forma de impunidad súper fuerte, de garantizar la impunidad del Estado de más de 40 años de violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de las niñeces empobrecidas y también de los trabajadores, eh, tanto en materia laboral como en maltrato psicológico, digamos. Tenemos un comentario, lo voy a leer acá, no sabía que teníamos tanto. Dice Martín, más allá de la neoliberalización del sistema, me cabe la pregunta respecto a cómo avanzar en eso que comentaban de que el servicio funciona como administrador de pobreza, cómo superar este modelo. Eh, o sea, yo creo que el principal camino que hemos visto como organización es precisamente el de la organización, porque acá nadie nos va a regalar nada finalmente, pues. Entendemos que la mantención de este sistema es porque hay esferas de poder imbricadas importantes dentro del sostenimiento de un modelo de atención y de acompañamiento a la niñez. O sea, yo lo digo y lo digo responsablemente, no entiendo cómo una fundación como la que yo trabajo, que es Ciudad del Niño, tenga una oficina a costa de subvenciones en el paseo, no sé cuál es el nombre del paseo, que está a una cuadra a media cuadra del Costanera Center. ¿Cómo se sostiene un piso completo de arriendo a partir de subvenciones? ¿Cómo se sostiene un equipo completo de trabajo a partir solamente de subvenciones? Entonces, eh, creo que y creemos que el 1 de octubre, más que como un punto cúlmine, es más bien un punto de inicio, un cambio en este proceso de organización que llevamos, que ha sido bien favorable, no solamente en número de socios y de socias, sino que también en elementos como subjetivos y objetivos que hemos ido logrando entre medio. Nosotros como organización, por ejemplo, entre paréntesis, denunciamos el convenio del Sename con la Agencia Nacional de Inteligencia, con la ANI. Fue a partir Ese del intento sindicato. de intervención ahí. Sí, y gracias a la organización sindical en el fondo, no por esta como, y no lo señalo como en estos ánimos medios de como creernos el cuento de deidades, sino que en el fondo la organización en sí, nosotros somos caras visibles de una organización, y cuando hablo yo acá hablo como desde la organización y desde las reflexiones. La organización sindical logró develar una situación compleja e importante, que era un convenio del Sename con la ANI. La organización sindical ha permitido frenar, supervisar, mediar y modificar muchas veces prácticas de las empresas respecto a situaciones de vulneración. Hemos puesto denuncias que empresas han tenido que pagar 16 millones, 20 millones, 25 millones, que sin duda les duelen, y eso implica modificaciones en el trato respecto a sus trabajadores y trabajadoras. Ahora entendemos que esto escapa solamente como de la particularidad de cada empresa, sino que en el fondo es, como decía, un punto de inicio que nos permita encontrarnos, que permita llamar, y ahí es como un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras que trabajamos con la niñez, que sienten esta inquietud, que sienten esta rabia, que sienten este malestar, que sienten este cansancio, a hacer algo. No podemos ser meros espectadores de cómo una vez más el Estado perpetúa un sistema nefasto, violento, vulnerador, sino que de la mano de los trabajadores, las trabajadoras y las comunidades, por cierto, organizadas,
vamos a poder generar los cambios que las niñeces requieren en este país. Y también como un poco de la pregunta anterior, desde una mirada distinta de niñez. Yo creo que eso es importante de relevarlo. Es Tenemos relevante, que, sí. tenemos que avanzar a entender a la niñez como un sujeto de derecho y no como un objeto de protección. Tenemos que avanzar a que el Estado, como institucionalidad, se haga cargo de las niñeces, pero no solo de las niñeces pobres, no solo de las niñeces vulneradas, sino que haya una perspectiva estatal de atención y de acompañamiento a la niñez, que el intersector, como se llama, funcione efectivamente, que cuando uno vaya al consultorio no tenga que decir y ir como con la credencial de Sename como para que un niño pueda optar, entre comillas, porque a veces no es así, a tener una mejor atención en salud, por ejemplo, sino que haya una forma no parcelada, no estas ínsulas que funcionan hoy por hoy en el Estado, en donde haya una perspectiva distinta de la niñez. Y como decía, el 1 de octubre, Y tanto también el adultocentrismo como sistema de opresión, entender a las niñeces y la juventud y también a otros grupos etarios que no son los adultos como grupos oprimidos. Y en tanto eso son actores sociales, digamos, como fundamentales, como por donde también se atraviesan otros sistemas de dominación como el patriarcado, entre otros. Como hay harto que construir desde los movimientos de izquierda, las organizaciones, de entender a las niñeces como actores sociales, sujetos políticos, sujetos exacto. sociales. Sí, sí, y de hecho, yo creo que estamos como en una etapa que es bonita, bien inicial también, donde se está hablando del adultocentrismo, se está leyendo, se está escribiendo, se está cuestionando, se están cuestionando también las propias prácticas, como tú decías, desde las organizaciones, prácticas que bien muchas veces las invisibilizamos o probablemente no nos damos cuenta cuando, no sé, en una asamblea un niño puede estar presente, una niña puede levantar la mano y su voz es menos escuchada, desde esas prácticas tan cotidianas hasta la promoción del ejercicio de la participación de las niñeces como sujetos políticos. Estamos en ese proceso, claramente es un proceso largo, es un proceso que implica un cambio cultural. Hace 10 años en Chile era poco lo que se hablaba de feminismo, por ejemplo, y hoy por hoy hay prácticas mucho más asentadas, hay cuestionamientos a las propias prácticas mucho más desarrollados probablemente, donde falta mucho todavía por construir. Así que claro, nuestra apuesta como organización sindical, como medio más que como fin, es precisamente el poder impulsar, no solo, no podemos hacerlo solo ni sola, impulsar estas transformaciones que entendemos que se requieren en esta materia tan particular que es como es la niñez vulnerada en Chile. Y en ese sentido, claro, estamos ahí junto a compañeros y compañeras de algunos sindicatos del área, y también con algunas asociaciones de trabajadores de administración directa de Sename, convocando este 1 de octubre a básicamente aguarle la fiesta a este gobierno que viene a cantar con bombo y platillos de que se acaba el Sename, que viene a implementar un nuevo sistema de atención y venimos a responsablemente denunciar que eso es mentira, que el sistema va a continuar y se va a perpetuar y va a empeorecer incluso. Así que yo creo que un poco el llamado es como a la información y a la movilización pacífica. Y una perspectiva también súper relevante, que viene, la levantan organizaciones de usuarias, exusuarias de Sename, exusuarias de Sename, que es la de la reparación, de, claro, cómo garantía, cómo se generan garantías de no repetición si en verdad persiste el mismo modelo. ¿Qué hacemos con esa memoria? ¿Cómo construimos memoria en relación a las violaciones a los derechos humanos de las niñas empobrecidas, de la juventud también empobrecida y tutelada en el Sename? ¿Qué pasa con todas esas experiencias? Porque finalmente, claro, cambiamos el nombre y metemos debajo de la alfombra más de 42 años de historia que dejan saldos de desapariciones, torturas, muertes. ¿Qué pasa con todo esto? Entonces, claramente, el 1 de octubre igual significa, al menos para mí como usuaria de Sename, un poco otra vez en impunidad, como este país del olvido, digamos, volver a olvidar y hace falta, así como en los años después de la transición
organizaciones instituciones que querían cambiar sus nombres, por ejemplo, como la ANI, que están muy ligadas a las violaciones de los derechos humanos, la transición, la dictadura, para seguir con la lógica de la impunidad. Entonces, contra el olvido también hay que movilizarse, porque esta historia es importante, son 42 años de la historia de la niñez y la juventud de nuestra clase. ¿Cómo no va a ser relevante, digamos? Sí, sí, compa, totalmente. De hecho, bueno, el documento que tú decías de los 11 pilares se redujo después de un documento de 9 pilares que contiene algunos de esos 11 pilares y algo que se me había olvidado también comentar es que está también contenido como la demanda de reparación y justicia justamente para todas las víctimas de este sistema. Víctimas que se conocen hoy por datos que bien cuestionables también. Yo me atrevería a decir que un joven adolescente que muere en un contexto de una riña callejera por problemáticas vinculadas a tráfico de sustancias, por ejemplo, que está bajo la atención de algún programa Sename, no está considerado necesariamente en esas cifras que se manejan históricas como de muerte y de Claro. vulneraciones varias. De Entonces, hecho, como de que hecho hay un documento, un archivo que levanta la Fundación para la Confianza, en donde contempla, en donde se grafican que la mayor cantidad de muertes al interior de Sename son justamente jóvenes eh, y son muertes violentas que tienen que ver con jóvenes que están tutelados, pero en los programas ambulatorios, no de residencia. Por lo tanto, también, y ahí me cabe la pregunta, como que en qué condiciones está falleciendo la juventud en general, la juventud popular, digamos, juventud criminalizada. es que finalmente eso es, po, en la medida que no haya un cambio de modelo de sociedad, va a seguir existiendo eh, cabros, cabras, sujetos de atención de Sename. Es lo mismo, y esta es la misma lógica, que cuando se piensa construir más cárceles para bajar los niveles de delincuencia, finalmente cuando se construyen más cárceles, va a tener más cárceles llenas, pero los niveles como de violencia o en el ámbito delictivo van a mantenerse o van a aumentar en la medida que hay un país tan desigual como el que tenemos, como en el que vivimos finalmente, y que ha profundizado esa desigualdad durante todos estos años. Entonces, implica un modelo y un cambio, como decíamos, de perspectiva, implica un modelo de sociedad, implica una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, para que en el fondo no, idealmente no debieran existir programas de reparación, programas de protección en una sociedad claramente en términos ideales. Tenemos un comentario que dice aquí, Martín, me vuelve a comentar, dice, el olvido es la misma lógica con que los centros de Sename cierran y mandan para otro lado a las niñas que ahí estaban ante cualquier situación de escándalo y vulneración que se hace visible. Bueno, pasó con varios centros que terminan finalmente cerrando y como llevando para cualquier parte, desarraigando, porque también hay una lógica también de desarraigo, como, o cómo se hace Sename cargo de esa situación, porque, a ver, yo considero que poco se habla de la violencia que viene per se de la institucionalización y no que tiene que ver con situaciones reales como concretas de maltrato, digamos, como físico, sino que la violencia que es desarraigarte de tu comunidad, hacerte sentir interno, porque a pesar de que Sename funciona, tiene esta gran división que también para mí es bastante cuestionable, entre infractores de ley y jóvenes o niñas que están bajo la hora proteccional, haciendo ya una división social que tiene una carga moral importante, ¿no? Con jóvenes infractores de ley, las jóvenes infractoras de ley también, eh, hay desarraigarlos de la comunidad y por lo tanto ahí cuando tú decías, claro, las comunidades tienen mucho que decir, que no están siendo escuchadas, Sí, los llevan a todos lados, los desarraigan los afectos también, eh, o comillas, la reinserción, digamos, cómo funciona, porque no hay lo que se ha visto y desde la experiencia también como el Sename tira para afuera, ¿no? A jóvenes que los egresa, digamos,
se les exige una conducta como ciudadanos que estuvieron siempre incluidos, no en una situación de encierro, digamos. No hay condiciones materiales que sostengan la vida después de periodos largos de institucionalización. Por lo tanto, ahí también está toda esta, y que puede parecer muy prejuicioso, pero claramente en las cárceles hay un gran porcentaje de presos que pasaron por... ¿Te silenciaste? Ahí sí. a Ahí que sí. me habían llamado, no sé, lo siento. Quería hablar, De nuevo está silenciada, compa. ahora sí, ya. Ah, hay una relación importante y eso habla de un problema invisibilizado, que es cómo garantizáis o cómo generas condiciones que permitan sostener la vida después de condiciones materiales. Estoy hablando de vivienda, de educabilidad, de un montón de derechos que no se garantizan en esta reparación, digamos. Es que ahí falta ese diálogo como entre instituciones, po. Que es una cuestión súper elocuente y nefasta a la vez. Por ejemplo, ya, yo insisto, justicia juvenil. Hay ofertas de programas de capacitación en estos convenios, transferencias del sector público, Sense con Sename. Pero lo que hacen son capacitaciones para los cabros de los programas de justicia juvenil del Sename, cuando podrían perfectamente asegurar ciertos niveles de cupo para este proceso que tanto le gusta a algunos el concepto, a mí no me gusta como de inserción social, a mí me gusta más el concepto de integración, poder generar procesos colectivos conjuntos. Sin embargo, se sigue segmentando, se sigue estigmatizando a los cabros Sename, pues, con el apellido Sename, cabros que muchas veces incluso tienen hasta 25, 30 años, porque los procesos de justicia juvenil en el ámbito penal se sostienen y se congelan cuando hay otros procesos como en sistema adulto. Entonces falta ese diálogo, falta ese intersector, falta que el Estado se ponga, y no el gobierno de turno, porque también lo que pasa es que acá en Chile lo que ha pasado es que son políticas de gobierno. Por eso tenemos, y probablemente es tragicómico, pero tenemos tanto programa de 3 letras y que van modificándose cada 4 años, que los PRM, que los PIE, que los PPF, bla, 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 no sé qué, no sé cuánto, pero no hay una política de Estado pensada a 10, a 20, a 30 años para disminuir los niveles de pobreza, para disminuir los niveles de violencia, para generar espacios de reparación, para contribuir a procesos de integración social. Eso no existe, no se ha sentado nunca a discutir una política de infancia integral que garantice derechos a las niñeces y a su vez a los trabajadores que acompañamos esas niñeces, que Supuesto, estamos en un segundo plano, porque si los niños y las niñas están invisibilizados, nosotros estamos triplemente invisibilizados para el modelo en el fondo. claramente. Entonces ahí, ya llegando ocaso del programa, agradecerte la conversación, la disposición también de estar ahí, de traer las reflexiones de la organización de Sintrasub, del sindicato, acá a nosotros y a quienes nos están escuchando. Eh, si quieres comentar algo más, agregar, convocar, ¿a dónde se va a convocar a la gente? Es algo que también muchos me lo van a preguntar por ahí. Sí, ya, cortito. Bueno, agradecer el espacio, para nosotros es súper grato siempre presentarnos en todos los espacios en los que nos invitan porque entendemos que es necesario y urgente hablar de esto. El 1 de octubre nace el nuevo servicio Mejor Niñez, nos vamos a juntar un grupo de trabajadores y trabajadoras, esperamos importante, además de organizaciones en Santiago, vamos a estar convocando a través de las redes sociales. El llamado es a las organizaciones a que se acerquen a las redes de los diferentes sindicatos, en este caso al Facebook, al Instagram de Sintrasub Sename. Eh, Vamos a hacer convocatorias específicas dentro de esta semana, estamos también y aún en espacios de coordinación, pero la idea es la autoconvocatoria a todas las organizaciones que se sientan convocadas por transformar las condiciones estructurales de la atención y del acompañamiento de las niñeces. El llamado es a autoconvocarse, el llamado es a protestar de las diferentes formas y a los colegas que no puedan asistir a Santiago, a los colegas que van a estar ese día trabajando en sus diferentes programas, manifestarse, reflexionar, conversar, dialogar y organizarse, por cierto, que es la única vía que entendemos hoy por hoy para poder generar transformaciones necesarias
para nosotros. Y también Eso, hacer un llamado a las diferentes organizaciones territoriales, populares, que trabajan, que se organizan en torno a las niñeces, con las niñeces también, y por cierto, a las organizaciones de niñas y de jóvenes que están, que existen. Siempre es importante destacar que hay participación política de niñas y jóvenes, a convocarse, a autoconvocarse, para hacer una articulación. Yo siento que eso hace falta, porque además hay un vaciamiento ideológico importante cuando se habla de no más cename. Es una consigna que se puede repetir en organizaciones, hasta gente como CAS, y ahí resulta preocupante, en donde se levantan sectores como, bajo consignas como los niños no se tocan, con una fuerte agenda represiva, una agenda que es bien criminalizadora de la juventud también. Por lo tanto, ante esa disputa que se debe hacer, que es necesaria, eh, eh, para eso hay que organizarse y convocarse este 1 de octubre, porque empieza un proceso, pues empieza, no es que termina algo, empiezan las luchas, empiezan un montón de luchas. Yo insisto, desde la memoria, desde la demanda de justicia, de reparación, de garantías de no repetición, como por mi parte, pero también un montón de otros procesos que se inician también, y acompañar la lucha de los trabajadores, que es la lucha de nuestra clase finalmente. sí, compita, esa es, como tú bien decías, el llamado es a informarse, a estar atento, a llenar esa frase que nosotros entendemos vacía, la comprendemos, pero la entendemos vacía del no más cename. Hay una propuesta general, hay una propuesta a seguir profundizando, a seguir trabajando. Tenemos un documento que reúne pilares que deberían contener una política de acompañamiento a la niñez. Tenemos una propuesta de un estatuto laboral propio para todos los trabajadores de la niñez, más allá de que se desempeñen en Sename, en Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, etcétera. Hay propuestas concretas que se han estado trabajando colectivamente en estos últimos años. Así que el llamado es ese, a la unidad, a la articulación, a la organización, a la manifestación, a la movilización y a despertar de estos 2 años en que este país ha estado medio dormido, medio dormitando, con un tema tan importante como es la niñez, como son las niñeces. Así que el llamado es ese y la disposición total por parte de nuestra organización sindical a responder las preguntas. Siempre estamos ahí atentos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, a que se acerquen, que pregunten. Podemos ir a cualquier espacio a explicar justamente esto que se está dando, este proceso de cambio de nombre, pero que de mantención y profundización de las condiciones estructurales nefastas de este sistema. Muchas gracias. Nosotros terminamos nuestro programa el día de hoy. Se viene nuestro espacio, hoy sí, de reviews piola, y en esta ocasión, y agradecer, además de agradecer la compañía, sus aportes, sus preguntas, sus comentarios, tengo una obra de teatro. Se llama, es de la autora Patricia Águila. Yo ahí siempre fan de las amigas, por supuesto. Si es que no voy a tener un espacio radial y no voy a promocionar el trabajo de mis amigas, ¿para qué lo tengo? Así que quería hablarles de Pandemia y otras vecinas, la obra de dramaturgia de Patricia Águila, que se estrenó hace poquito en presencial en Castro, con una alta concurrencia. Tenían 100 cupos y se llenó a butaca llena, como decía, 98 personas. Así que estoy súper contenta, en particular por la convocatoria que tuvo, porque le fue bien. eh, Perdón, ahora sí, es que no puedo concentrarme tanto. Ahora sí, perdonen, ¿ah? Oh, sorry. Esta obra recoge 4 historias, son 4 monólogos de 4 vecinas de diferentes localidades del archipiélago, en donde rescata la subjetividad, la historia, la emocionalidad de 4 mujeres, de 4 cuerpos sumamente invisibilizadas, que para la poesía, para digamos, tradicional, o la cultura general, podrían no estar desprovistas de belleza o de poesía, o no ser sujetas de teatro. Y creo que eso es súper
hermoso en la poesía, el trabajo de la Pata Águila, que rescata estas historias y las embellece y le encuentra, y les pone en las tablas ese corazón que hay de mujeres como que venden ropa americana, digamos, y que la desfilan en la noche, o de mujeres que cantan en las cantinas, de mujeres que cantan en la plaza, bolero. Y yo creo que la obra de La Pata es fundamental en ese sentido, en ese sentido, porque muestra personas tan reales, nuestras vecinas, digamos, y las historias están llenas de realidad y belleza que levantan, así que las invito. El año pasado se estrenó también vía online la obra, y en conversación con La Pata decía que va a estar haciendo una gira. La obra ahí va a estar en diferentes territorios, así que hay que ir a verla porque encuentro que es una hermosa obra llena de melancolía y de fuerza. Mujeres cuerpas que sufren, pero que aman y que tienen una fuerza increíble y que están llenas de belleza. Yo creo que eso es muy bonito. Así que ese es el comentario que les tenía de la obra de La Pata Águila, de Pandemia y otras vecinas. Se la pueden pedir, no sé si la va a tener ahí, ojalá la sacara para en una librilla chica, qué sé yo, que la pueda tener, o si no pueden preguntarle por su libro Cindy López, o por el que se está escribiendo ahora, Habla Pies de Fuego. Así que me parece bacán poder tener el trabajo y la cercanía de una artista tan poderosa. Muchas gracias por acompañar este programa. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Decirles que pueden apoyarnos en patreon.com/holística radio. Ha sido fundamental su apoyo en este tiempo para el crecimiento de nuestra radio. Ahí en nuestra comunidad holística le mando un beso enorme a los solistas también, que siempre están difundiendo el programa. Gracias por escucharlo y nos estamos escuchando. Chau.